Hola, buenas tardes. Hoy les vengo presentando un tema sobre estructuras de datos. Mi nombre es Edgar Osvaldo, Laura Rosales, presentando ahora sí que a la Universidad UCMA. Bueno, vamos. La estructura de datos viene con esos conceptos lineales y no lineales. ¿Qué se tratan los lineales? Sobre arreglos, pilas y filas en programación. Los no lineales hablan sobre la certificación de árboles y grafos. Vamos con la definición de estructura de datos. Estructuras de datos son formas de organizar y almacenar datos en una computadora de manera que puedan ser utilizados eficientemente. En estas estructuras proporcionan métodos para acceder y manipular los datos de manera fácil y eficiente. Pueden variar su complejidad y pueden ser simples como matrices y listas o más complejas como árboles y grafos. La selección de una estructura de datos adecuada depende de la naturaleza de los datos y de las operaciones que se realizan entre ellos con ellos. Pueden ser utilizados en Java, JavaScript, Python, etc. También hablamos sobre una estructura de decisión. Las estructuras de decisión son constructos fundamentales en la programación y lógica computacional que permiten a un programa tener o tomar decisiones basadas a condiciones lógicas. Aquí tenemos un ejemplo también, si pueden ver en esta manera. Este es el logo más grande para que lo puedan ver. La simple, que ahora sí que la simple, se pueden estar en esas estructuras que permiten al programar ejecutar diferentes bloqueos de código dependiendo de ciertas condiciones se cumplen o no. Por eso es la falsa o la verdadera. De ciertas condiciones se cumplen o no. Las estructuras de decisión son más comúnmente utilizada en la instrucción de if o else, que se evalúa como una condición y ejecuta un bloque de código si la condición es verdadera o bien ejecutada en bloque diferente. Si la condición es falsa, otras estructuras, como el ejemplo aquí, de decisión incluyen el switch o case y bloques y condiciones de salida. Estas estructuras son esenciales para la programación de lógica y control de flujo en la mayoría de los lenguajes de la programación. Aquí tenemos la doble y por este ejemplo, aquí tenemos la añadida y también podemos hablar sobre el switch y la lógica y el control de flujo. A ver, también tenemos aquí, vamos a hablar también ahorita de las estructuras lineales, que es un componente de las estructuras de datos, que como aquí lo decimos, maneja los arreglos, pilas y filas. Las estructuras lineales son formas de organizar datos en la memoria de una computadora de manera secuencial. Con la siguiente y el anterior, estas estructuras permiten acceder a los elementos en un orden específico y suelen ser implementadas mediante arreglos, listas enlazadas, pilas y colas, como se los había dicho anteriormente. Las estructuras lineales son útiles cuando se necesita acceder a los elementos de manera secuencial y cuando no desea una gestión eficiente de la memoria, ampliamente utilizada en una programación, como son los algoritmos en programación. Ahora sí que una variedad de aplicaciones desde la gestión de datos hasta la implementación de estructuras un poco más complejas, como es el Python y por etcétera. Aquí tenemos un ejemplo de estructuras lineales. O sea que está bien en fila o columnas. Ahí pueden escoger cualquiera de las dos. Ahora vamos a hablar de las estructuras. Miren, tengo un ejemplo del concepto de qué es una pila. El concepto de una pila, de una historia en inglés, es una estructura de datos que permite almacenar y recuperar datos en modo de acceso a sus elementos de tipo LIFO. Este es un componente de la estructura de datos que habla sobre las lineales, estructuras lineales. Por eso se le dice concepto de fila, porque su componente, pues ahora sí como se ve en la imagen, se puede ir en fila y se puede ir desapareciendo, depende los componentes en el, así que en tu aplicación. Vamos a hablar ahora de las estructuras no lineales. Las estructuras no lineales son formas de organizar datos en la memoria de una computadora, donde los elementos no están dispuestamente en secuencia lineal, es decir, no siguen una relación directa entre el elemento siguiente y el anterior, a diferencia de las estructuras lineales,
que van así como en filas o columnas, creando una estructura más compleja. Algunos ejemplos son estructuras no lineales, son los árboles o los grafos. Son así como que estructuras jerárquicas. Estas estructuras son utilizadas en situaciones donde los datos de relaciones más complejas se requieren con operaciones como búsqueda, inserción y eliminación, más allá de una secuencia lineal. Estructuras lineales son fundamentales en la presentación y gestión de datos de áreas como inteligencia artificial, bases de datos, algoritmos y de búsqueda de sistemas de información, entre otros. Bueno amigos, aquí les tengo un ejemplo de que no es nada que ver con con la lineal. Por ejemplo, están viendo, es como si no lineales, ahora sí puede ser matrices verticales, así. Esa puede tener de todo un poco. Y pues este es todo lo que le puedo dar yo de estructuras de datos, sus componentes. Gracias, de la Universidad UCMA, y gracias por su atención.